Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Vero, sé que estás pendiente y con minutos, con largos minutos. Ya me olvidé todo lo que iba a decir. Anda repasando, por favor. Mientras retomamos nuestro móvil con Diego Travieso y con Sofía Santa Cruz. Bien, Victoria, muchas gracias. Estábamos hablando en la pausa con Sofía y ella quiere remarcar unas declaraciones de la senadora Verónica Alonso que ha hecho públicamente, donde hablaba acerca de privilegios, sobre todo en la parte de la ley que se refiere a un subsidio, digamos, a las personas que fueron víctimas, en este caso, del Estado, concretamente a las personas trans que fueron víctimas en la dictadura. Vos querías hacer algunas aclaraciones con respecto a ese lado. Sí, así es. Lo que quiero decir, y como para dejarlo bien en claro, y que están esto en el documento del Censo Nacional, donde también hay relatos de las compañeras trans, esto no es un privilegio, esto es un reconocimiento del aparato de violencia que reprodució el Estado durante la dictadura y los primeros gobiernos de democracia. Los relatos de las propias compañeras dicen que la policía las levantaba y las detenía durante horas o días, y muchas veces también las tenían identificadas y iban a buscarlas a sus casas y a detenerlas. O sea, situaciones de violencia, de abuso, todo eso son los relatos de nuestras compañeras, ¿no? Reconocer eso es como tipo hacer un retroceso en materia de derechos que tienen que ser reconocidos, porque es una etapa de nuestras compañeras que no se pudieron ser garantizados, y bueno, por eso es sumamente importante que la reparatoria se cumpla, porque es un derecho y lo estamos exigiendo de esta forma, y bueno, y los relatos dan cuenta de esta situación. Victoria, te escuchamos. Sí, Sofía, yo quería hacerte una pregunta. Buenas tardes. ¿Qué pensás realmente de cuál va a ser el alcance de la ley? ¿Hasta dónde queda simplemente en algo simbólico? ¿Y hasta dónde realmente es una ley capaz de cambiar la realidad de las personas trans de aquí en adelante? Lo pregunto porque la realidad de las personas trans, que son bien diversas, pero tienen algún punto en común. Y es un periplo doloroso que arranca desde el seno de sus propias familias, ¿no? Más allá de la discriminación que viene después por parte de la sociedad entera. Arranca en casa en muchísimos casos. ¿Hasta dónde va a tener poder esta ley para cambiar desde la raíz la realidad de las personas trans? Y después llevado al plano de lo laboral. ¿Qué garantías hay de que esta ley pueda realmente ofrecer oportunidades laborales que no sean las que históricamente terminaban siendo lo más accesible para la población trans? Bien, bueno, en realidad creo también en situaciones que ya se han hecho concretas, como acciones afirmativas en otros organismos, como es el caso del Ministerio de Desarrollo Social, donde lo que vemos es que, teniendo el acceso al trabajo, también se está adhiriendo y está acompañando y garantizando el acceso a otros derechos. Realmente creo que va a tener un fuerte alcance, que las realidades de nuestras compañeras van a cambiar. Y realmente, o sea, padres de alguien de un niño que empieza a manifestarse y a expresarse que tiene otra identidad de género. Y bueno, el Código de la Niñez y la Adolescencia lo que contempla es eso, el interés superior de los niños. Eso ya está consagrado en este código, y bueno, y tiene que ser así, y los padres tienen que cambiar, tienen que reconocer, y yo creo que eso es un proceso que también se tiene que ir dando paulatinamente, y que tiene que ver también con los preconceptos que tienen las personas y muchas veces los adultos, que también, que la mayoría no tiene interiorizado qué es ser trans, qué es la realidad nuestra, prejuicios, estigma que cargamos todas las personas trans, y bueno, y ese cambio también se va a ir dando, y bueno, vemos casos ya de familias que acompañan a esos niños y adolescentes y que llevan una vida feliz,
por el hecho de que eso, o sea, es un pilar fundamental. Creemos que los padres, que las familias acompañen los procesos de transición de los chicos y de los adolescentes. Muy bien. Sofía, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Victoria. Gracias, Diego. Adelante. Bien, seguramente cuando decimos del peso simbólico que tiene esto, yo creo que apunta a eso, ¿no? A legitimar una realidad que antes estaba oculta, invisibilizada y llena de preconceptos y de prejuicios. Tal vez eso es justamente lo que asusta a quienes están muy resistentes con el tema, ¿no? Esto no se trata de que va a haber una evangelización de trans y entonces todos van a ser trans. No, pero vieron que se toma como así. Bueno, si se está legitimando la elección libre de la identidad de género, entonces hay que tener cuidado porque estas son decisiones tan personales. Eso nos cuesta mucho darnos cuenta. Nadie está obligando a nadie a hacer nada que no quiera hacer. El punto sería no obligarte a hacer algo que no querés ser. Sí, claro, ¿no? ese es el punto, y ver cómo se puede acompañar, ¿no? Se ha dicho mucha cosa que está basada más en el mito que en la realidad sobre esta ley. Esta cuestión de que los niños van a ir a cambiarse de sexo. Los niños están contemplados en la ley simplemente como acompañamiento, un equipo que lo puede acompañar a ellos y a sus familias. Recién a partir de la adolescencia está esta cuestión de la hormonización. Aparece el concepto de autonomía progresiva. No Sí. es un adolescente. Sí, pero el tema de que los está 18 inmaduro. años también es simbólico eso. El de los 18 años hubo que transar, ¿no? Bueno, pero porque es simbólico Bien. también para el otro lado. Es quitarle la autoridad y todo el simbolismo que se supone implica ser padres responsables. En el caso que lo fuéramos siempre. Pero además, otra cosa, cuando se modifica este artículo 21 de la ley y se dice ahora, dicen los legisladores de la oposición, que bueno, que la hormonización sigue siendo sin el consentimiento Sí. de los padres, o sea, ahora no se van a poder cambiar de sexo sin el consentimiento de los padres, pero sí hormonizarse. Sí. Eso es más reversible lo que pasa que Pero que además, la cirugía, no, según la legisladora Alonso, no es reversible, ¿no? No, sí, El asunto es que no es que van al consultorio sin el consentimiento de los padres y vuelven hormonizados. Eso va a un juez. El juez va a determinar con su equipo multidisciplinario si ese adolescente tiene la madurez o no, si sabe realmente lo que está haciendo o no. Entonces, hablemos con el texto de la ley. Yo quería contestarle a Pascale porque Sí, por favor. a mí me gustó hace unos días atrás cuando él recordó sus clases de Derecho y dijo que justicia era tratar de manera desigual a los desiguales. Y yo tengo algunos datos por acá, más allá de los 35 años de vida, de esperanza de vida que hoy manejábamos, casi el 70% ejerce la prostitución porque no tuvo otra alternativa. El 90% no terminó ni UTU ni la secundaria porque fue discriminado en los ámbitos educativos. El 58% fue discriminado por su propia familia. El 18% no va al médico cuando necesita ir al médico, cuando está enfermo porque lo han discriminado. Y casi un 30% dejó su casa antes de los 18 años porque su familia no aceptaba su condición. ¿De qué igualdad estamos hablando? Eso es lo que yo me pregunto. El concepto de igualdad no va por ese lado, porque lo hablábamos fuera de cámaras durante la tanda con José Luis, y recordamos algunos conceptos que tú señalaste ahora sobre justicia y que es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Yo le ponía el ejemplo a él de cómo ese concepto aterriza en la legislación. Por ejemplo, en derecho penal no se trata igual al que comete un homicidio con conciencia y voluntad de hacerlo a quien comete un homicidio sin conciencia y voluntad. Porque la ley entiende que el elemento determinante en la tipificación del homicidio y en las penas consiguientes tiene que ver con la conciencia y la voluntad, el deseo de acabar con la vida de alguien. Cuando alguien mata a otro, habitualmente fuera de sí o sin control de su psiquis, la ley lo trata distinto. Son dos personas iguales. ¿Pero por qué la ley lo trata distinto? Porque hay un elemento básico en su acción que determina que sea tratado distinto. ¿Cómo hacemos aterrizar ese concepto en lo que tú estabas diciendo? ¿Cómo? Bueno, justamente, tú pensás que por el hecho de tener esa persona
sentirse diferente a lo que por naturaleza es, eso le da derechos a la persona para porque reclamar. la sociedad lo hace sentir relegado y diferente pero el punto y lo ha dañado. Necesitamos restituir, vienen de menos bien, Graciano. Vayamos un paso Tenemos más atrás. que lograr la igualdad, no se ha logrado nunca la igualdad. Verónica, la igualdad tiene que ser, o por lo menos así se entiende de cuando quienes tratan este tema, desde un punto de vista impersonal. No podemos... Bueno, ahí es cuando nunca nos vamos a poner de acuerdo. A ver, miren este Ahí es cuando mensaje, nunca nos escribe ponemos de Fabián. acuerdo. Hola, soy Fabián y soy discapacitado. Y pregunto, ¿dónde está la igualdad y los derechos de las personas con discapacidad? Nosotros tenemos que pagar la entrada en el Solís, en el estadio o cualquier otro espectáculo. ¿Eso es igualdad? También es simbólico lo de la entrada, ¿no? Pero justamente... Bueno, pero, a ver, a lo que no voy sé. es esto. Este es un tema... Hay rehabilitaciones que no las paga ya el Estado y que si tú querés un nivel superior de rehabilitación, tenés que pagártelo vos de tu bolsillo o viajar. También tenemos un gran debe en eso. Ahí tenemos está un bien gran claro debe. planteado. Me gustaría También redondear el tenemos un gran concepto debe, porque, ¿cómo no? digamos, cuando uno toma vocablos y términos tan globales y tan importantes sobre los cuales luego se construyen razonamientos sofisticados, tenemos que estar de acuerdo de qué estamos hablando. Cuando decimos igualdad, no podemos abrir la brecha de que cada uno sea el juez de su propia igualdad. Porque entonces el concepto pierde ese carácter impersonal, pierde ese carácter de estar por encima de todos los demás. Si a cada uno le damos la Tenemos llave... que hablar de igualdad de acceso a los derechos, Graciano. No hay igualdad de acceso a los derechos. Tú me estabas reclamando terminar el razonamiento, si tú no me dejas terminar a mí. Cuando yo te digo eso, te quiero decir que si a cada una de las personas de la humanidad le damos la llave para definir si hay igualdad o no hay igualdad, se rompe el criterio de igualdad, porque la igualdad tiene que ser necesariamente un concepto impersonal. Yo Hay no puedo un decir, censo que pero establece. Verónica, yo no puedo decir porque Señores, sea trans o homosexual, lesbiana, déjeme lo que abrir sea. el No juego, puedo decir por que favor. yo soy desigual a los demás. Bien, Tiene que déjeme haber alguien abrir el juego, encima por de mí que favor. lo ¿Cómo no? diga. Hay un Alfredo, censo que ¿qué querés establece. decir? A mí me parece que los cambios culturales llevan tiempo, son lentos y muchas veces demoran mucho más que lo que una ley impone. Hoy los homosexuales en Uruguay son normalmente mucho más aceptados por la mayoría de la población de lo que era antes. La generación de mi madre negaban, o por lo menos veían con prejuicios a los homosexuales. Y yo tengo un tío que era homosexual que nunca se hablaba de eso. Era una cosa rara y las hermanas jamás mencionaron ese tema. Hoy por hoy, las generaciones nuevas, por suerte, ven la homosexualidad como algo normal, natural y una opción libre de cada uno. El tema de los transexuales, yo pienso que también va a llevar tiempo. Es igual. Lo que a mí me rechina es que se crea que por una ley es mágico y automáticamente se cambia todo. Las leyes son simbólicas, está todo bien, está todo macanudo. Y no me banalicen con el tema de la central Solís. Como sociedad tenemos un montón de debes. Tenemos 160.000 gurises bajo la línea de pobreza. Ese es un debe también muy importante. No, los derechos me parece que hay que extenderlos la mayor cantidad posible. Pero vuelvo a repetir, no hagamos creer de que esto es el gran cambio revolucionario porque no lo es. Y aparte, ¿se acuerdan de la Ley Integral de Violencia de Género? Se aprobó la ley y no se elevan los fondos. Entonces, es letra muerta. Si en este caso se aprueba una ley y no se le da el apoyo correspondiente, también es letra muerta. Los cambios culturales llevan tiempo, son inexorables. Yo creo que van cambiando a pesar de los Bolsonaros que puedan surgir. Esto aporta, pero tampoco me lo magnifiquen porque no es así. Emergencia social, dice alguien más. Claro, emergencia social decía Sofía en el móvil, ¿no? Emergencia social son los niños que no tienen para comer, que comen de una volqueta, son los discapacitados que no cuentan con medios para ser debidamente atendidos, y los viejitos que después de trabajar toda una vida terminan en la colonia Chepare en condiciones deplorables. No se repara en eso. No será porque no importa. También lo son. Otros decían, yo soy un anciano. ¿Será que precisamos armar un lobby de ancianos para que se nos preste atención? ¿Tribuna? No, yo quería hacer un aporte al concepto de igualdad del que se estaba debatiendo. Sí. Y ya que estábamos con los ejemplos, me parece que un ejemplo que puede aportar a esto es, yo pongo 3 niños en condiciones totalmente diferentes y digo, bueno, ustedes tienen derecho a la educación, pero yo no puedo pretender que el mismo niño que tiene, no sé, la comida garantizada, la vivienda garantizada, tenga los mismos resultados y las mismas oportunidades que el que no las tiene o el que tiene otras problemáticas por fuera. Entonces, acá la discusión es, ¿creemos en un Estado
que meramente dé el derecho a la educación, en este caso, por ejemplo, o creemos en un Estado que le asegure a ese niño que no tiene las herramientas que el otro sí tiene, que también tenga las mismas oportunidades que ese niño. Yo creo que de eso se trata. O sea, garantizar el derecho otorgado, digamos. Exactamente, creo que eso tiene que ver con la ley que ojalá se apruebe, y me parece que cuando vos preguntabas quién triunfó, me parece que triunfó la sociedad civil organizada, que visualizó un tema y que le posicionó a los políticos una problemática que si no era por la sociedad nunca le iban a tomar en cuenta. Bien, última opinión, pues tenemos que ir a pausa y cambiar de tema, que tenemos un invitado que hizo un cambio radical, sí, ya que le das de radicalidad. A ver, José Luis. Sí, yo creo que dan la tecla lo que estaba diciendo Fernanda, en el sentido de que el punto de partida de cuando nosotros declaramos la igualdad es muy diferente para las personas. Entonces, es decir, cuando declarás la igualdad, la declarás en la Constitución de 1830. Ahora, el tema es, le declaraste igual, pero no le diste las herramientas a la gente para que pueda ejercitar su igualdad. Entonces, cuando va a buscar trabajo, no le das trabajo. Cuando le das el trabajo, le pagas la mitad del sueldo. Cuando vas al liceo, te expulsan entre tus compañeros, los docentes y todo lo demás. Es decir, y pasa lo mismo con la salud y pasa lo mismo con la vivienda. Entonces me parece que el tema de, justamente, si vamos al concepto de igualdad, de tratar justamente desigual a los desiguales, significa un reconocimiento del Estado para que le dé las herramientas a esta gente que pueda ejercer efectivamente su derecho. El gran problema que tenemos acá es que cuando decimos, no, la igualdad es inherente al ser humano. Sí, eso lo aprendimos todo, porque es parte de la concepción natural del derecho, de la condición humana, es decir, que es un derecho humano fundamental. Lo que nos rechina es que hoy, en pleno siglo XXI, sigamos pensando de que hay personas que no la estamos tratando como humanos. Y esa es la verdad. Hay personas que no le estamos dando un trato como humanos en la medida en que muchas veces ni siquiera tienen acceso a un baño, a un bar, a una discoteca, y los tratamos diferente en el ómnibus, los tratamos diferentes en cualquier lugar. Entonces, está la ley antidiscriminación, José Luis, para eso está la ley. Y justamente la ley esta lo que tiene que ver es con generar las condiciones para que se puedan ejercer los derechos y no se estigmaticen y se discriminen. El punto central acá es este, simplemente es esto. Tenemos que cerrar, señores, a ver si la igualdad no implica igualdad de resultados. Esto es lo difícil de entender. Claro. El Estado puede asegurar y debe asegurar las condiciones, pero no puede asegurar la igualdad de resultados. Nadie puede asegurar que todos salgan con sobresaliente. Graciano y Vero están los dos amonestados hoy porque hablan uno arriba del otro todo el tiempo. Maestra. Miren, hoy que estoy vestida como maestra. Monísimo este vestido que la diste. Mando a la pausa, señor director. Lo lamento, Pajale.